En medio de la compleja situación económica que estamos atravesando, algunas lucecitas se empiezan a ver al final del túnel, por lo menos en el mediano plazo, no necesariamente en el corto plazo. ¿Y por qué digo que algunas lucecitas ustedes lo vieron en las encuestas de Fedesarrollo? Fedesarrollo hace encuestas entre industriales, entre comerciantes, entre consumidores. Aquí nos estamos refiriendo a la encuesta de opinión de los comerciantes y a la encuesta de opinión de los industriales. Ya vieron ustedes los resultados en el caso de los comerciantes para el mes de julio, una mejora sustancial, 10 puntos de mejora que llevan la encuesta del terreno negativo en el que había estado en marzo, en abril, en mayo, en junio, finalmente saca la cabeza y vuelve al terreno positivo la confianza de los comerciantes. ¿Con base en qué? En las perspectivas de los meses por venir. Y en el caso de los industriales, una mejora de 12 puntos, no de 10, sino de 12, como era el caso de los comerciantes, sino de 12, que es un poco superior, pero todavía en terreno negativo. Tradicionalmente esas encuestas han mostrado que siempre son más optimistas los comerciantes que los industriales, entre otras cosas porque los comerciantes pueden vender producción nacional, importado, etcétera, etcétera. Los industriales están abocados a su propia competitividad, que lamentablemente es mala desde hace mucho tiempo en el caso de Colombia. Dos indicadores que permiten ver con cierto optimismo el futuro, pero también se han conocido otras cifras que nos hacen ver que estamos en un pantano bastante complicado y que vamos a tener que jalar bastante. El DANE ha dicho que en las últimas encuestas muestran que más o menos 23% de los colombianos, 23%, han pasado de comer 3 veces al día a solo comer 2 veces al día. Ojo que esto es supremamente grave. 23%, 1 de cada 4 colombianos ha pasado de comer 3 veces al día a comer solo 2 veces al día por cuenta de la crisis de la pandemia. Eso es tremendamente grave. Y eso tiene que ver con unas cifras que también hemos conocido en los últimos días, son cálculos que ha hecho un investigador de Fedesarrollo, Jairo Núñez, que muestran que esta pandemia tiene un impacto muy sensible sobre los niveles de pobreza que hay en el país. En concreto, había más o menos 13,5 millones de pobres antes de la pandemia y vamos a terminar con 19 millones de pobres después de la pandemia en Colombia. Es decir, 5,5 millones más de personas que cayeron a la pobreza en cuestión de 3 meses. Eso significa retroceder 10 años en la lucha contra la pobreza en este país. Hay luz al final del túnel, pero lo que nos espera al salir del túnel es una situación de pobreza terrible, una situación muy lamentable en términos de nutrición, pero sobre todo el gran dilema de tener que resolver con políticas sociales ese problema sin tener recursos fiscales suficientes, porque fuera de eso estamos en un descuadre fiscal muy significativo. Vamos a ver el año entrante cómo nos pinta en términos de reforma tributaria, realidad social y en 2 años elecciones presidenciales.